Buenas noches con todos. Empezamos en unos minutos, por favor. Para poder dar inicio a la clase. A ver, por favor, si me confirman si se puede. Buenas noches. A ver, por favor, si me confirman si se puede observar. Buenas noches con todos. A ver, por favor, si me pueden confirmar para ya poder dar inicio. Buenas noches para quienes se están incorporando. Buenas noches. Por favor, ¿me podrían confirmar si se observa bien la pantalla todo para poder dar inicio ya a la clase del día de hoy, al módulo 6? Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que tiene que ver con la continuación con el módulo 6, que es programación colaborativa. ¿Está bien? Entonces vamos a dar inicio a la reunión. Buenas noches con todos. Vamos a empezar. Un minutito. Empezar a compartir. Ya. Entonces vamos a empezar ahora sí con la presente reunión el día de hoy y tiene que ver con el tema de programación colaborativa, ¿verdad? Entonces vamos a ahora sí continuar con la reunión. Entonces, la clase de la semana pasada pudimos hacer un momentito, voy a... Ya, ahora sí. La clase de la semana pasada hicimos una pequeña introducción sobre lo que era la programación colaborativa, ¿verdad? Hicimos la importancia de por qué era necesario esta programación, qué beneficios tenía para la aplicación hoy, sobre todo en lo que tiene que ver con el avance de la tecnología informática. Vimos que esta programación colaborativa existía desde, obviamente, desde la creación de las mismas computadoras, pero que han ido avanzando su desarrollo en todo este proceso. Eso es lo que hemos podido ver anteriormente en la clase anterior,
y pudimos ver también de que esta programación colaborativa tiene que ver específicamente con el hecho de programar desde cada uno de sus puntos, ya sea desde sus casas, desde una misma empresa, pero tiene que ver con la programación de softwares, ¿verdad? Y que, como su mismo nombre lo dice, que colaboran de diferentes personas, diferentes colaboradores para ir mejorando una versión de software, ¿no? En este proceso vimos que dentro de la programación colaborativa decíamos que nos permitía, sí, el hecho de que diferentes personas podemos colaborar, ver un mismo punto, poder desarrollar desde el punto de vista que cada uno permita dar su punto de vista, mejorar sobre alguna versión que se está trabajando, sobre algún punto. Dijimos que esto se puede aplicar en todo, desde desde la creación pues en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, tenía que ver con este punto, ¿no? Y dijimos que eso era su punto fuerte de esta programación colaborativa, que cada uno podía aportar. Pero también vimos en la clase pasada que una de las limitaciones que sí se presentaba en esta programación colaborativa, dijimos que era el hecho de que las personas ya a veces individualmente no podían resaltar o dar su mejor versión. También dijimos que uno de sus puntos débiles que tiene la programación colaborativa era el hecho de que si las personas tenemos diferentes lenguajes, diferentes formas de poder entender, también se presentaba ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces vimos como una pequeña introducción, hablamos de ciertos términos que se utilizan, de lo que era el Git, el commit, pero hoy día lo vamos a desarrollar un poco más en el aspecto, sobre todo en el ámbito más con lo que tenga que ver el contenido, ¿sí? Para la siguiente clase nosotros ya debemos de hacer una práctica en vivo sobre cómo utilizar ciertas herramientas que lo más utilizado siempre es el Git, ¿verdad? Entonces, para nosotros tener ciertas bases de ciertos términos en cuanto a la programación colaborativa, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el control de versiones y colaboración de código. ¿A qué se refiere esto? ¿No? O sea, como decíamos, para que nosotros podamos tener conocimiento de qué es una programación colaborativa, dijimos que son diferentes puntos, diferentes personas, dan un punto de vista y continúa, ¿verdad? Con esta programación. Podía uno desde su computadora, desde otro país, podíamos seguir trabajando y podíamos seguir aportando en función de esto. Entonces vamos a ir conociendo el día de hoy más términos para que nosotros podamos tener en realidad más herramientas y podamos conocer mejor de qué se trata lo que es la programación, en este caso colaborativa. ¿Sí? Entonces, hay algo muy esencial que se trata de lo que es control de versiones y colaboración de código. Eso es una de las cosas modulares que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? A ver, el control de versiones, como dice ahí su mismo nombre, dice también conocido como control de código fuente. Es la práctica de rastrear y gestionar los cambios en el código de software. ¿Sí? Entonces me dice, control de versiones como control de código fuente es la práctica de rastrear y gestionar los cambios en el código de software. ¿Qué cosa era un código de software? Que cada persona podía trabajar sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a poner algo sencillo para que se pueda entender. Estamos trabajando un documento, ¿ya? Y dentro de mi documento necesito yo, por ejemplo, aportar cuál es el menú de la semana de los estudiantes. Entonces yo diré, pues, no sé, coloco menú A, menú B, menú C. Pero otro compañero mío, que también vamos a trabajar este mismo proyecto sobre el menú A, menú B, menú C, entonces viene y dice, a mí no me parece ese menú A que tú estás proponiendo y sobre eso él puede cambiar. A eso se refiere con el hecho de gestionar códigos de software, ¿no? Entonces el menú A que quien habla había propuesto,
mi otro compañero puede venir y decir, bueno, a este menú A le puedo agregar tal cosa y quedaría. Entonces, todos esos cambios que se están dando, recuerden que estamos trabajando sobre una plataforma, entonces van a quedar registrados, ¿ya? Van a quedar registrados y van a poder ser visibles que se están dando los cambios. Viene otra persona, otro compañero, compañera, también hace un cambio, no, ese menú A no me parece ni tuyo ni la de él y yo quiero hacer otro cambio. Entonces, esos cambios que se van guardando dentro de la plataforma, que ahorita vamos a ver que una de ellas, la más utilizada es el Git, que de ahí sale el GitLab, GitHub, ¿no? Entonces, dentro de esas plataformas virtuales, las personas vamos a poder ir haciendo estos cambios sin que haya una modificación inicial. ¿Verdad? ¿En qué sentido modificación inicial? En el sentido de que si yo le aumento a un menú, no sé, a, le aumento B, le aumento C, eso, todo eso que está ahí se va quedando registrado. Por eso me dice que estas control de versiones lo que me hace permitir qué cosa es gestionar los cambios en el código de software. Los sistemas de control de versiones son herramientas de software, ¿no? Ahí ya me está definiendo. Los sistemas de control de versiones son herramientas de software que ayudan a los equipos de software a gestionar los cambios en el código fuente a lo largo de todo el proceso, ¿sí? De todo el tiempo. Por eso me dice control de versiones. A medida que los entornos de desarrollo, ya que vamos a ir viendo, o sea, dentro de este control de versiones, se aceleran los sistemas de control de versiones, o sea, van a ir dentro de ese control, van a haber equipos de software que nos van a permitir, ¿no? Ir modificando sin una mayor alteración y si hay alguna alteración, se pueda encontrar rápidamente. Entonces, el control de versiones es un punto importante y un punto de partida para esta programación colaborativa que se va a desarrollar, ¿no? Entonces dice, son equipos especialmente útiles, estamos hablando en el sistema de plataformas virtuales, ¿no? Que nos van a permitir estos equipos a reducir el tiempo de desarrollo, aumentar una implementación exitosa. Entonces, dentro de esto, dentro de este aspecto de versión de control, vamos a ver específicamente. Dice, el software de control, y recuerden que un software, ¿qué cosa venía a ser? Es una herramienta que nos permite desarrollar un hardware, ¿no? O sea, es como decirlo, a ver, ¿cuál es un concepto sencillo y fácil entre un software y un hardware? Es como que el software es el comando y el hardware es lo que hace, ¿no? Si se podría decir, el software manda y el hardware obedece. Entonces, sin un software, ¿no? Es el que da las herramientas, los puntos de una aplicación, de todo eso, de cómo se va desarrollando un proyecto. Si no hay este funcionamiento correcto de un software, el hardware, obviamente, que es la aplicación específica de lo que manda este software, va a tener limitaciones. Por eso me dice, el software de control de versiones realiza un seguimiento de todas las modificaciones en el código en un tipo especial de base de datos. Si se comete un error, los desarrolladores, o sea, se refiere al equipo de trabajo, pueden ir hacia atrás en el tiempo y comparar las versiones anteriores del código para ayudar a resolver el error, al tiempo que se minimizan las interrupciones para todos los miembros del equipo. Eso es lo que nos permite trabajar, como les decía, dentro de estas plataformas. No solamente de un software, porque incluso algunas empresas lo utilizan, como les decía, de repente, pues para ver un menú, que es un sencillo de un restaurante, también lo podemos utilizar dentro de esta plataforma. Y como dice, va cambiando y va obteniéndose en las modificaciones de todo el proceso, ¿no? Por eso me dice que en realidad, una versión de control nos puede permitir o es recomendable para en realidad para todas las empresas que necesitan de verdad y, o sea, no lo ofrecen en ciertos paquetes. O sea, esto no solamente es incluso
para una cuestión de una empresa, hasta uno lo puede usar en su misma vida diaria como un diario, ¿no? A veces nosotros, no sé, podemos escribir y tenemos el día de hoy, pasó esto, y es algo similar esta versión de control donde yo voy a poder escribir mis comandos, obviamente, van a ir expresándose las modificaciones que se van dando en el proceso y si tú quieres hacer una revisión de toda esa programación, te permite esta versión de control encontrar todo el proceso y modificaciones que se van dando. Por eso es que es muy importante para un tipo de empresa aplicar esta versión de control, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo también acá cuáles son los beneficios de esta versión de controles, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, el control de versiones que nos va a presentar? Uno, como acá mismo lo señala, me dice compartir información siempre actualizada. En línea podemos ponernos a trabajar y poder ver, ¿no?, las modificaciones que vamos haciendo. Entonces, es una forma que se va transformando, ¿no? De que en los programadores hoy puedan trabajar, ¿no? A ver, hace como, bueno, 10 años quizás es muy poco, ¿no? Pero como hace 20 años más o menos, el hecho de tener una reunión virtual o de tener una clase virtual, al menos para lugares como los nuestros en América Latina, era pues bastante difícil de comprender y de entender, ¿no? Esto se ha ido desarrollando mucho más en tiempos de pandemia, pero igual es el hecho de que muchas personas puedan conectarse y puedan trabajar de una manera remota, ¿no? Entonces, si uno ve un trabajo remoto, nos permite este control de versiones, el compartir una información siempre de forma actualizada. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros este tipo de trabajos, ¿no? Nos permite colaborar en proyectos sin interferir en el trabajo de los demás. A ver, pero ¿cómo es eso? Si yo estoy modificando una plataforma, porque recuerden que cada persona que va a trabajar, nosotros en la próxima clase debemos de hacer en vivo una creación de kits, si ustedes ya pueden ir bajándolo en sus computadoras porque es una forma o una plataforma donde te permite trabajar en vivo ciertos comandos, ¿no? Entonces, ¿qué más nos permite aquí? Nos dice, nos permite evitar la duplicación del contenido, ¿sí? Si cada uno va a ir escribiendo, entonces lo que va trabajando y se va guardando, si yo tengo una idea A y mi otro compañero también tiene una idea A, ya vamos a evitar de que se pueda escribir eso. O sea, si uno lo escribe primero, obviamente el otro puede tener sobre una base de esta idea A, quizás más desarrollada. Pero por eso les decía, ya no nos va a permitir intervenir en el trabajo del otro, ¿verdad? Y como decíamos, lo principal es que aquí en este control de versiones, una de las cosas que nosotros, si hablamos de control de versiones, tienen que tener en cuenta que lo más resaltante es que se va guardando los cambios realizados que va a hacer cada persona que trabaje dentro de de este proyecto, ¿no? ¿Qué nos va a permitir? Nos facilita la identificación de quién hizo esas modificaciones, porque obviamente es como aquí estamos, ¿no? Como esta plataforma. Dentro de esta plataforma, no sé si el docente o un licenciado baja una pregunta, cada uno puede escribir en el chat, incluso esto se puede quedar guardado y yo ya sé, puedo reconocer si es que en la siguiente clase digo, ah, no, bueno, hoy día voy a evaluar las intervenciones, ¿no? A través del chat, a través de los, se va guardando, ¿no? En esta plataforma que estamos hablando de ahorita del Zoom. Similar va a ser en estas plataformas donde se van a guardar las modificaciones que cada persona va a hacer. Obviamente cada uno entra con un correo, con un usuario, para ir guardando los aportes que se hacen. Entonces, esto que nos permite, obviamente, evitar conflictos, ¿no? Y garantizar un proceso de desarrollo fluido, especialmente cuando hay múltiples personas que están trabajando un proyecto, ¿verdad? Entonces, dentro de este beneficio de control de versiones, también hace que eliminar contenido no utilizado o antiguo, ¿sí? Esto también nos va a permitir, dentro de este desarrollo de plataformas, el de poder eliminar este contenido.
Entonces, como vemos acá nos dice, gracias a la expansión del software colaborativo, recuerden que estamos hablando de eso, este es el tema central de todo este desarrollo de este módulo, el control de versiones ha experimentado un desarrollo en la última década, con multitud de personas trabajando en el mismo documento, ¿no? Llevar un registro de todas las modificaciones es un aspecto crucial. Por eso les decía, si me preguntan a mí cuál es lo más importante del control de versiones, vamos a hablar que se pueden guardar todas las modificaciones, identificar quién lo hace, ¿para qué? Para permitir una mayor fluidez en nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces, estas ventajas, como decíamos, es un completo historial de cambios, de todos los cambios en todo el proceso, se va dando, ¿no? A largo plazo de todos los archivos. Esto quiere decir que todos los cambios realizados por muchas personas a lo largo de los años, o sea, un proyecto se va dando y se va guardando todos los cambios, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces, pero ojo, que estos cambios que se van dando incluyen qué cosa? La creación, la eliminación de los archivos, así como los cambios de sus contenidos. Entonces, no solamente es el cambio del contenido, sino que si es que alguien elimina un archivo, también queda registrado quién elimina este archivo, ¿no? O si quién agrega también o crea otro nuevo archivo. ¿Sí? Entonces no pensemos que solamente se refiere a que si modificas o cambias sobre algún punto, ¿sí? Entonces dice, creación de ramas y fusiones, ¿sí? El término ramas va a aparecer en toda la exposición del día de hoy porque tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Si se tiene a miembros del equipo trabajando al mismo tiempo, es algo evidente, pero incluso las personas que trabajan solas pueden beneficiarse de la capacidad de trabajar en flujos independientes de cambio. ¿Sí? Entonces, eso también es algo importante de una rama, ¿no? Por ejemplo, de las herramientas. ¿A qué se refiere ramas específicamente? Que cuando nosotros empezamos a crear dentro de un software, si decíamos, por ejemplo, estábamos poniendo un ejemplo de menú, puede ser de otra cosa, puede ser, no sé, sobre el tema de la educación, puede ser sobre el tema de la ingeniería. Si dentro de mi proyecto de ingeniería yo deseo construir de repente un edificio, ¿no? Dentro de mis comandos pondré los materiales, el precio, ¿no? Y dentro de los materiales yo puedo ir agregando que no sé si necesité 100 o 200, pongamos, bolsas de cemento, a estas bolsas de cemento, no sé, les faltó más. Voy a ir agregando sobre ese punto ya de mis 20 bolsas de cemento, le voy a ir agregando que no, que necesité, hice mal un cálculo, necesité 30 bolsas de cemento. Entonces, a eso se refiere la ramificación. ¿Por qué? Porque cada una de las personas va a ir aumentando sobre lo que ya estaba inicialmente en mi proyecto, ¿verdad? Hasta ahí yo, por ejemplo, como ingeniero, como ingeniera, dije, no, son 30 bolsas de cemento, pero en mi misma práctica, el ingeniero B, no solo yo, también está observando esta presentación de proyecto. Entonces, este ingeniero, ¿no? Dentro de la práctica misma que tiene, él dice, no, yo considero que no se va a necesitar 30, sino se va a necesitar 40 bolsas de cemento. Entonces, como hay rama A, que quien habla puso 30 bolsas y el otro ingeniero que puso otra rama B, que es como 35 bolsas, a eso se le llama fusión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha tenido un punto de vista que está dentro de esta programación general y obviamente luego va a salir fusionado dentro de mi plataforma y dirá, pues fusionado, ingeniera A puso 35 o 30 y el ingeniero B 40. Entonces se va creando, o sea, hasta eso mismo nos permite este control de versiones, ¿no? O estas plataformas en línea que nos permite trabajar, ¿no? Y fusionar este trabajo para que luego estas ramas que se van creando queden fusionadas y pueda haber un mejor control. ¿Qué más nos permite o qué ventajas nos trae este control de versión? La trazabilidad, dice, ¿no? Ser capaz de trazar cada cambio que se hace en el software y conectándolo
con un software de gestión de proyectos y seguimientos de errores como Jira. Es una app o una aplicación que nos va a permitir hacer este seguimiento de errores, además de ser capaz de anotar cada cambio con un mensaje que describe el propósito y el objetivo del cambio, ¿no? Miren, esto también nos permite, ¿no? O sea, si yo voy a hacer una modificación sobre algo, también le puedo agregar yo, por qué estoy cambiándolo, y esto nos permite a que luego, cuando podamos hacer una evaluación sobre nuestro proyecto, podamos entender por qué hubo ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por eso le decía sobre hoy en día en el avance de la tecnología. ¿No? Entonces, no solo te ayuda con el análisis de la causa raíz y la recopilación de información, eso también nos permite. A ver, dentro de este punto, ¿no? Que nosotros vamos a observar, vamos a ir todavía teniendo algunos términos que se van a presentar. Recuerda que ahorita todavía estamos hablando sobre lo que es control de versiones, pero también dentro de acá vamos a ir avanzando con ciertos términos que vamos a ir manejando. Y me dice a mí, ¿no? ¿Qué es un commit en el control de versiones? Me dice, un commit es como tomar una instantánea de tu proyecto en un momento específico. Al hacer un commit, estás guardando el estado actual de tu código en ese momento, de tu proyecto, porque el término código, recuerda que también se va agregando a este tipo de plataformas, pero podemos entenderlo como un proyecto, ¿verdad? Es una forma de decirle al sistema, estas modificaciones son significativas, quiero documentarlas. Los commits organizan y documentan la evolución de tu proyecto, ¿no? Los commits. Entonces, vamos a ir viendo que ya aquí los cómics, ¿no? Van a organizar y documentar la evolución de mi proyecto. Estoy diciendo que necesito a esta plataforma dejar sentado las modificaciones que son importantes para ese momento, ¿no? Por eso dice, es como una instantánea, ¿no? Y bueno, aquí dentro de esta imagen este, me dice, ¿no? ¿Por qué acá dice la palabra Git? Porque es una, en realidad, la plataforma principal que uno puede utilizar para este tipo de proyectos, ¿no? Que es la programación colaborativa. Entonces, dentro de esta plataforma, ahí te está diciendo cómo puedes agregar tus cómics, ¿no? Abres tu editor, y escribes el mensaje más detallado que tú quieres poner. Pero recuerden que en la clase anterior vimos que no es que yo escriba pues un mensaje como fuera un texto, ¿no? Sino que acá voy a utilizar ciertos códigos. Por eso acá pone git commit. ¿Y qué significa commit? Que en ese momento se está haciendo una modificación, ¿no? Y siempre se va a utilizar, como vimos la vez pasada, lo que era qué cosa, a través de líneas, ¿verdad? De espacios, ¿no? Y espacios o también de guiones. Es una de las cosas que se va a utilizar dentro de estas plataformas, ¿no? Y escribes el mensaje. Te permite escribir el mensaje en el mismo comando entre comillas, ¿sí? O sea, tú empiezas, pones commit -m, ya sabemos que commit, si yo escribo la palabra commit, es que estoy haciendo en ese momento una captura de la modificación que voy a hacer. Entonces, escribo entre comillas mi mensaje, no sé, modificación de tal motivo, entonces eso también va a quedarse guardado, ¿no? Entonces, y agregas todos los archivos modificados y te deja escribir el mensaje en un solo paso. Ya. Entonces se dice, ¿por qué es importante? Ahora vamos a ver otra palabra, el batching, en el control de versiones, ¿no? El batching te permite crear una línea de desarrollo separada para trabajar en nuevas funciones o correcciones de errores sin afectar el código principal. A ver, ¿qué significa sobre esto? Miren, ya acá es un ejemplo de un menú así sencillo, primero para que nosotros podamos comprender
cómo se va dando estos cambios, ¿no? Acá dice una rama, R significa rama, en una rama 5 acá hay 1000, EXO, o sea, son productos que se están dando, y en una rama 6 yo le estoy agregando rice, ¿verdad? Que es el arroz. O sea, de lo inicial que tenía le estoy agregando. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? A esta rama 5 yo le he agregado sobre la rama 6. Entonces dice, el batching te permite crear una línea de desarrollo separada, ¿verdad? Entonces, en esta modificación que yo estoy considerando en la rama 6 está agregándose el arroz. Pero también puedo hacer otra agrego o otra modificación. Estoy agregando a inicialmente, que era la rama 5 obviamente la leche, el huevo, la sopa, todo eso que estaba aquí, le estoy agregando ahora breads, que viene a ser el pan, ¿verdad? Entonces, tengo dos ramas distintas, ¿sí? Esto que tiene el arroz y tiene el otro que tiene la rama 7 que es el bread. Entonces, el breading, como dice su mismo nombre, me va a permitir trabajar en dos ramas por separado. Por eso dice, es como crear líneas temporales alternativas para tu proyecto. O sea, inicialmente, no sé, para la preparación de un menú, para la preparación de un desayuno, yo estoy sugiriendo ahora aumentarle arroz. Pero también podría ser otra sugerencia aumentarle, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy trabajando sobre una misma base, dos versiones o dos cambios que se pueda dar. Entonces, una vez que tus cambios estén listos, puedes fusionarlo de vuelta a la rama principal. Y si yo los fusiono, ¿cómo quedaría? Obviamente, meal, egg, soup, rice y bread. Así quedaría todo ya junto, ¿no? O sea que todas esas combinaciones se podrían dar. Entonces, ese es el bracing, ¿no? Que nos permite, ¿qué cosa? Trabajar en ramas separadas para luego fusionarlas, ¿no? Entonces podemos hacer, no sé, pues si de repente trabajamos en una empresa de restaurante o algo así, o el día de hoy, un lunes, martes, podríamos trabajar con esto, el día miércoles podríamos trabajar con la rama 7 y así poder, y de repente, no sé, el día jueves y viernes trabajar de manera fusionada con la nueva rama que se ha formado, ¿no? Entonces todo esto nos permite, o sea, estamos viendo en la práctica cómo se va dando dentro del control. Ahora, esto no es que las personas que están trabajando se sienten y lo escriban en un papel, ojo, todo esto está dentro de una plataforma y está escrita dentro de un software, ¿sí? Entonces podemos modificar de repente, pues, en este caso, cada cambio que se va dando, ¿no? Entonces, de repente no sé, si el día miércoles quiero preparar waffles, diré, ah, ya necesito huevo, necesito leche, necesito harina, o sea, y vamos fusionando los cambios que se van a dar. No se perjudica a nadie porque ya sabemos que existe una propuesta de rama 6, de rama 7, y como decía, finalmente, de acuerdo a nuestra preparación, podemos ir viendo tales modificaciones. Ahora, ¿qué es el merging, no? Me dice, ¿cómo funciona el merging en el control de versiones? Me dice, el merging combina los cambios realizados en diferentes ramas en una sola. Eso ya vendría a ser, ¿qué cosa entonces? La fusión. Es como reunir diferentes historias en una trama coherente. Esto asegura que las mejoras y arreglos realizados en ramas separadas se integre armoniosamente en el proyecto principal. Entonces, en el rama 5 miren, o sea, estos son pequeños ejemplos para que lo podamos entender, ¿no? Esta es la rama 5 la aumentamos nosotros el RISE y se creó la rama 6, ¿verdad? Dentro de la rama 4 que era la base, ahora le aumentamos el breadth y se creó la rama 7 que es el meal, el exo y el breadth. Pero dijimos que el merging, yo ahora voy a fusionar estas dos propuestas y le voy a aumentar, ¿qué cosa? El rice, ¿verdad? ¿Y cómo quedaría esta rama 8 fusionada? El meal, el eso, bread y rice. O sea, todo fusionado. Es lo que estábamos hablando. Pero esto que estamos haciendo de función se le va a conocer como el merge, ¿sí?
Entonces, ahora, dentro de esto, eh, que sí, pues, ¿no? Si uno lo puede analizar, diríamos sí, tiene muchas ventajas, porque decíamos que nos permite a nosotros trabajar diferentes programadores, poder ir dando modificaciones, queden guardadas y que en un futuro también podamos ver, porque dijimos que podíamos escribir mensajes de por qué estamos modificando. A ver, pongamos en este ejemplo de las ramas de los alimentos, ¿no? No sé, alguien quiere decir, bueno, no, yo considero que ya le aumentó en este caso el rice, el bread, no sé, hay que aumentarle carnes y en su mensaje pondré, pues, ¿no? Considero que a este menú le faltan más proteínas, ¿no? Por ejemplo. Entonces va quedando registrado. Pero vamos a ver que si bien es cierto, hay muchas ventajas que se van a dar y que es lo principal, también existen conflictos, ¿no? Y por eso me dice, ¿qué es un conflicto de fusión en el control de versiones? Porque hace un momento en el merging vimos que se fusionaban y pues quedaba bien, ¿no? Pero vamos a ver, me dice, un conflicto de fusión ocurre cuando el sistema no puede reconciliar automáticamente los cambios realizados en diferentes ramas. Es como un choque de ideas que necesita intervención humana, ¿no? Tú, como desarrollador, debes resolver estos conflictos diciendo qué cambios conservar. Es un paso crítico para una integración fluida. ¿No? Entonces, mire, entonces aquí dentro de esta rama 3 acá dice rama 3 Joe, o sea, para Joe quiere eliminar de repente los huevos, ¿no? O sea, él por eso dice acá un menos, no sé si se puede observar, él ya no quiere los huevos, Joe, ¿no? Pero sí le quiero aumentar el cheese, o sea, que es el queso. Entonces él dice, no, no quiero huevos, pero sí más bien queso. Y Zoe, por acá, por eso está, mire, los nombres, ¿no? Recuerden que estamos hablando de programaciones y cada persona va a poner, obviamente, desde su punto de vista, lo que piensa, pero queda registrado según quién está modificando. Entonces, Joe está quitando los huevos, pero él considera que se deben de aumentar el cheese. Zoe o Sue, como dice acá, considera que los huevos no deben de ir tampoco, pero le quiere aumentar, ¿qué cosa? Le quiere aumentar hot dogs, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? En este punto me dice, o sea, ¿qué conflicto se podría presentar, ¿no? Si Joe llega primero, o sea, ¿a qué se refiere con que llega primero? Si él hace primero la modificación, quedaría así, ¿no? Meal, cheese y juice, ¿no? O sea, lo que él está aumentando, ¿no? Entonces, así quedaría, ¿no? ¿No? Pero si Zoe, en este caso, llega después, a veces no se puede dar estas modificaciones, ¿no? Entonces, hay un conflicto de qué? De, en este caso, de verificaciones, ¿no? Entonces, ambos quieren remover en este caso los huevos y ya sí se puede guardar, pero hay un conflicto entre lo que es el cheese y lo que es el hot dog, ¿no? Entonces, pero mi, o sea, licenciado, usted ha dicho pues de que no quedaría siempre registrado los cambios, sí, pero el problema es a la hora de la fusión, ¿verdad? O sea, obviamente sí hay un registro de lo que quiere yo, hay un registro de eso, y a veces ya la persona por eso dice, tú como programador tienes que resolver este conflicto, ¿no? ¿En qué sentido? En que como tal tienes que ver cuál de los dos es más conveniente, ¿no? Entonces podría haber, y obviamente hay eso. ¿Por qué? ¿Y por qué estas funciones? Porque estas fusiones en realidad son automáticas, son programadas. Entonces a veces sí se da ciertos cruces, ¿ya? Entonces eso es lo que entonces, pueden darse, pues, obviamente, algunas soluciones, ¿no? Entonces, pero luego vamos a ver cómo ayuda el control de versiones a rastrear estos errores, ¿sí? Entonces, el control de versiones mantiene un historial detallado de cambios, ¿sí? Como decíamos, hay todo, facilitando el rastreo de los orígenes de los errores. Puedes identificarlos cuando se modificó una línea de código y quién lo cambió, lo que ayuda a descubrir la causa raíz de los problemas. Esta información histórica es clave para solucionar
errores y garantizar la estabilidad del código. Recuerden que, pues, como les decía, el tema de la fusión o del merging, como lo habíamos visto, generalmente, pues, se da esto de una manera automática a través de programas que fusionan. Pero cuando hay conflictos o cuando hay ciertas diferencias muy visibles, ahí surgen problemas y obviamente el que es el programador encargado de todo un proyecto es el que debe verificar, ¿no? Y finalmente decidir. Por eso dice, sí nos permite rastrear estos errores. Mm. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, todo esto es con control de versiones. O sea, si nosotros vamos a hablar sobre el tema de lo que es, en este caso, si vamos a hablar sobre lo que es control de versiones dentro de la programación colaborativa, es todo lo que hemos ido señalando, ¿verdad? Entonces vamos a una pequeña, vamos a pasar o vamos a compartir un pequeño video sobre lo que viene a ser, ya como un resumen de todo, porque ahorita vamos a entrar a lo que es las herramientas colaborativas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué viene a ser control de versiones en un pequeño video, ¿sí? Entonces vamos a ahorita compartir y vamos a empezar. Mm, mm. He estado preparando mis postulaciones para prácticas de ingeniería aeronáutica y la verdad es que son ultra. El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo para poder recuperar versiones anteriores o versiones específicas más adelante. Es un concepto clave para cualquier programador. Pero, ¿por qué es tan importante? No te vayas, que ahora te lo explico. Quiero que te imagines alguna vez que has guardado un documento y has hecho cambios. ¿Te acuerdas qué nombres le pusiste a esos documentos? A lo mejor empezaste llamándolo versión 1, luego versión 2, luego versión 2.1. A lo mejor después lo llamaste final, cuando estabas seguro de que era la versión final. Pero luego te diste cuenta que había un error, volviste a hacer un cambio y lo llamaste final. Esto yo lo he hecho muchas veces y seguro que tú también. Y aquí entra el concepto del control de versiones, que es generalmente aplicado al código de un programador dentro de una empresa, pero puede ser aplicado a cualquier tipo de archivo. El control de versiones es importante para hacer seguimiento de los cambios en el código y mantener a cada miembro del equipo trabajando en la versión correcta. Se suele utilizar software de control de versiones para todo el código, normalmente Git. Hay muchos más tipos de programas para el control de versiones, pero el más común y el más utilizado es Git. Es utilizado por muchas plataformas de hosting de repositorios Git, como GitHub, GitLab o Bitbucket. El más famoso es GitHub, comprado por Microsoft en 2018. En Datademia ofrecemos un curso de Git donde aprenderás todo lo necesario, desde los conceptos más básicos hasta todos los comandos necesarios para trabajar con Git. Además de aprender a utilizar Git dentro del portal de GitHub, el más utilizado por desarrolladores a nivel mundial. Pues eso es todo. Espero que entiendas por qué es tan importante el control de versiones y por qué todo programador debe aprender a trabajar con Git. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal para más vídeos como este. Da. Ujú. Entonces, ahí pudimos observar un pequeño resumen sobre lo que ustedes podíamos ver, ¿no? En cuanto lo que es el tema, pues, de el control de versiones, ¿no? Hemos dicho que nos permite entrar, poder observar en todo proceso los cambios que se van dando y como les decía inicialmente, uno de los más usados es el Git, ¿verdad? El Git Lab o el GitHub que también es el que nos permite. Ahora, dentro de esto, también vamos a ir viendo que
es uno de los que nos va a permitir cambiar o guardar todas las modificaciones que se va dando, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar dentro de, continuando con la misma clase. Primero vamos a ver lo que es uno de los puntos que nos señala a nosotros. Parece que... mm, sí. Nos permite a nosotros observar, ¿no? Sobre los cambios que se van dando en todo el proceso. Entonces vamos a ver por aquí. No sé si se puede observar. Mm, ya. No sé si pueden observar, por favor, mi pantalla. Mm, ¿Se puede ver la pantalla? A ver, por favor. Creo que no, ¿no? Mm, mm, No sé si se puede ver, por favor. Me crucé. Sí, ¿no? Sí se puede ver. Ya. Me dijeron que sí se puede observar, ¿verdad? Me dijeron que sí se puede observar, ¿verdad? Que sí se puede observar, ¿verdad? Que sí se puede observar, ¿verdad? Ya. Ay, parece que hay un cruce. Casi se veía. Ya, ahora sí, entonces vamos a continuar. Ya. Sí se puede observar, ¿verdad? La pantalla, a ver si por favor me confirman. ¿Me pueden decir si por favor, porque yo como he querido verificar a través de mi celular, este, se, se chocan los... Ah, ya, sí, ok, ya, muchas gracias, ya. Entonces vamos a continuar. Estábamos viendo sobre entonces lo que era todo lo que tenía que ver con el control de versiones, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir conociendo específicamente algunos puntos sobre lo que venía a ser las herramientas colaborativas. ¿Ya? Hay algunas herramientas que nos va a permitir, y obviamente ya hemos ido hablando sobre lo que es el GitHub, ¿no? Entonces me dice, las herramientas colaborativas son aplicaciones o plataformas diseñadas para facilitar el trabajo en equipo. Permite a los usuarios comunicarse, compartir documentos, gestionar proyectos y coordinar tareas en un entorno digital común, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con las herramientas colaborativas. Hoy, por ejemplo, hoy en día, no sé si un docente, un licenciado desea dejar un trabajo sobre lo que es un Google Docs, entonces esta persona los estudiantes pueden ingresar, pueden escribir y pueden ir modificando. Entonces, ¿qué nos permite? Permite a los usuarios comunicarse, permite compartir documentos, gestionar proyectos, coordinar tareas en un entorno digital común.
El WhatsApp también es un uso pues que no existía hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es muy lejano. El WhatsApp, no sé cuántos años tendrá exactamente de creación, pero eh, es algo que también nos ha permitido en tiempo real poder comunicarnos con las personas para ya sea cualquier tipo de necesidad, ¿no? Entonces me dice, además son esenciales para mantener la cohesión y eficiencia de los equipos, especialmente cuando los miembros no comparten un espacio físico. O sea, se refiere que obviamente están haciendo un trabajo de forma, en este caso, virtual, ¿no? Entonces, dentro de este tipo, pues, de tecnologías que se van a ir dando dentro del desarrollo, hay herramientas colaborativas que nos va a permitir este desarrollo, ¿no? Las mensajerías, el Meet mismo, el que podamos estudiar, ¿no? Hoy en día, pues, a través de estas aplicaciones era poco creíble hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tiene estas herramientas colaborativas? El descentralizar la información, facilitar la interacción entre los miembros del equipo. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los beneficios de usar estas herramientas colaborativas en equipos de trabajo, ¿no? Me dice, ¿qué hace? Mejora de la comunicación, ¿no? Facilita la interacción en tiempo real, reduciendo malentendidos y agilizando la toma de decisiones, ¿verdad? Hoy en día, si queremos, como les decía, una de las más usadas es el Meet, es el Zoom, ¿no? Y empezamos nosotros a trabajar y a decir, empecemos, compañeros, a trabajar el día de hoy, mañana tenemos que presentar un proyecto, entonces ya empiezan y todos empiezan pues a opinar, ¿no? Y en función de esas opiniones, todos empezamos a decir, no, no me parece esta parte, sí, esta parte no. Entonces empezamos pues, como les decía, a trabajar en tiempo real. ¿Qué más nos permite? El aumento de la productividad. ¿Qué hace? Permite una mejor organización de tareas y seguimientos de proyectos, optimizando el tiempo y los recursos, ¿no? Eso obviamente es bastante. El día de mañana, por ejemplo, según las noticias, empieza una huelga generalizada, si podríamos decirlo así, del transporte, se suman los maestros, aunque creo que los maestros ya han dejado su huelga de hambre que tenían, se suman diferentes sectores. Hay bloqueos, creo que esto es algo que todos los conocemos, nos puede generar fastidio, podemos estar de acuerdo, ese no es el punto que vamos a tratar en qué momento, sino que si obviamente hay bloqueos, no hay carreteras, la educación pasa a ser remota, los trabajos, los que se puedan, obviamente también pasan a ser remotos y nos permite continuar, si se podría decir, con el trabajo cotidiano que tenemos, ¿no? Entonces, por eso nos optimiza el tiempo y los recursos. ¿Qué más nos permite? La accesibilidad, ¿no? Al estar basadas en las nubes o guardadas dentro de una nube, los miembros del equipo pueden acceder a la información desde cualquier lugar y dispositivo. No, a esto se refiere ya específicamente a este tipo de plataformas como es el Git, GitLab, GitHub, ¿no? Entonces, porque cualquier usuario puede ir a encontrar y, como hemos dicho, estas modificaciones, ¿no? ¿Qué más? Transparencia. Fomenta un entorno donde los miembros tienen visibilidad sobre el proyecto y las responsabilidades de cada uno, ¿no? Entonces, estas herramientas colaborativas de trabajo en línea ofrecen múltiples ventajas que nosotros podemos observar ahí, ¿no? Mejora de comunicación, aumento de productividad, accesibilidad y transparencia. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son estos tipos de herramientas colaborativas que se han ido desarrollando en todo el proceso del tiempo? ¿No? Me dice a mí, las plataformas de trabajo colaborativo constituyen un ecosistema digital esencial para la productividad y la coordinación en el entorno laboral. Estas se pueden clasificar en diferentes categorías, cada una en optimizar aspectos específicos de colaboración.
Entonces, un paquete de gestiones, ¿no? Nos va a permitir a nosotros poder ir mejorando ciertos conflictos que se puedan ir dando y estas herramientas colaborativas más bien nos permite trabajar, ¿no? En tiempo real. ¿Qué nos permite trabajar, como dice, la comunicación? Este grupo comprende herramientas fundamentales para el intercambio de información instantánea, ¿no? Y la interacción virtual. ¿Ya? Las plataformas del chat como Slack, ¿no? O sea, es una plataforma donde podemos ir escribiendo, facilitan la comunicación textual en tiempo real a través de canales temáticos, mensajería directa y la integración en otras aplicaciones. Una de las más usadas que tenemos sí siempre es el WhatsApp, ¿verdad? Creamos grupos, no sé, si nos dejan un proyecto A, creamos grupos, nos entregamos los compañeros y en función de eso también podemos ir observando, ¿no? ¿Cuál es la limitación que sí se da en este tipo de plataformas? Es cuando escriben demasiado y empiezan a enviar informaciones que no aportan, ¿no? O sea, otro tipo. No sé, a veces en estos grupos de WhatsApp te mandan cadenas, te mandan la venta de tal cosa. Entonces sí, obviamente son limitaciones que se expresan, ¿no? Entonces, dentro de la gestión de proyectos, esta categoría engloba aplicaciones diseñadas para la planificación, organización y seguimiento de tareas y proyectos, ¿no? Trello, por ejemplo, es una plataforma que con su sistema de tableros, Canva, ofrece una presentación visual del flujo de trabajo, ¿no? O sea, cómo se va dando todo este proceso. Asana, que es otra plataforma, se centra en la gestión de tareas con asignación de responsables, ¿no? Fechas de entrega y dependencias, facilitando la coordinación de equipos complejos. Entonces, si yo deseo trabajar un proyecto, puedo usar Trello, puedo usar Asana. ClipUp, por su parte, presenta una solución más integral con diversas vistas, funcionalidades de automatización y gestión de recursos, ¿verdad? Por eso, bueno, aquí no se puede observar muy bien, pero dentro del Clip App tú ingresas y puedes poner cada función que va a cumplir, puedes integrar a los que son participantes y como dice ahí, fecha de entrega, o sea, es como algo mejorado tanto de Trello como Asana, ¿sí? Estas plataformas que hacen mejorar pues la visibilidad del progreso, cómo van avanzando, optimizan los recursos, optimizan la participación de cada uno y facilita obviamente la identificación de cada persona que va haciendo, ¿no? O sea, cada uno entra con su usuario y vamos aportando a este proyecto, ¿no? O sea, es una herramienta parecida al Git, sí. Hasta incluso podríamos decir más sencilla, ¿no? Porque ya en realidad el Git es para cuestiones más que tiene, quien ya en realidad son programadores, ¿no? En cambio, este Clip A puede ser para una cuestión de proyectos dentro de una empresa, pero se está trabajando ¿de qué? De forma colaborativa, ¿verdad? Por eso se dice programación colaborativa y en este caso, si bien es cierto, no estamos hablando de una programación de un software, pero sí que en conjunto se puede haber algún proyecto que se está resolviendo en el momento, ¿no? ¿Qué más nos permite? Me dice almacenar y compartir archivos, ¿no? La gestión eficiente de documentos y recursos digitales es vital para la colaboración, los servicios de almacenamiento en la nube, como uno de los más conocidos, que es el Google Drive, ¿no? El Dropbox, el OneDrive, permite el acceso a archivos desde cualquier parte, la sincronización entre dispositivos y el control de versiones. Entonces, obviamente es algo que usamos siempre, ¿no? O sea, desde el archivo de nuestras fotos, desde el archivo de documentos, incluso cuando uno comparte un Google Drive, también puede ingresar, podemos hacer que otras personas ingresen, que también puedan modificar. También es una plataforma que nos permite almacenar y compartir archivos, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de plataformas nos permite almacenar más, no lo utilizamos mucho para poder compartir y modificar ciertos archivos, ¿no? Por ejemplo, les comento, ¿no? O sea, si a veces
Tú subes un archivo a Google Drive, otra persona lo descarga y luego tiene que volverlo a subir, ¿verdad? Entonces, son los cambios que a veces se pueden dar. ¿Qué otra importancia nos permite a nosotros estas herramientas colaborativas? Vamos a ver la colaboración en tiempo real, ¿verdad? Me dice, la capacidad de trabajar simultáneamente en documentos y otros contenidos ha transformado la forma en que los equipos crean y editan información, ¿no? Herramientas como Google Docs, que es lo que justo les decía, ¿no? Sheet y Slides permiten a varios usuarios editar el mismo archivo al mismo tiempo. Incluso sobre eso Google Docs, recuerdo que en tiempos de pandemia en los colegios y todo esto lo utilizaban, ¿no? Para una forma, pues, de manera grupal también podrían modificar ciertas cosas. Con seguimiento de cambio y funcionalidad de comentario para la retroalimentación instantánea, ¿no? Entonces, Notion va más allá al ofrecer un espacio de trabajo flexible que combina la edición de documentos con la gestión de tareas, bases de datos, fomentando la creación colaborativa de conocimiento y la organización de integral de información. Entonces, como estamos viendo las ventajas, pero a la vez estamos conociendo qué herramientas nos está permitiendo esta colaboración en tiempo real. Aquí todavía estamos hablando de algo más sencillos, ¿no? Como Google Docs, pero vamos a ver pues que hay muchos más, ¿no? Entornos inmersivos también, ¿no? Me dice, esta categoría emergente representa la próxima frontera de la colaboración virtual. Soluciones como las ofrecidas por Ubiquit y otras plataformas de realidad virtual y aumentada buscan recrear espacios de trabajo físico en entornos digitales. Estos entornos inmersivos permiten interacción más ricas y naturales a través de los avatares, la manipulación de objetos virtuales y la simulación de escenarios del mundo real. No sé si ustedes habrán visto estos juegos, ¿no? Donde te pones, no recuerdo exactamente cómo se llaman, pero te pones, como unos aparatos acá. Y en realidad, en estos juegos, tú sientes que realmente, pues, estás caminando, estás yendo, y si son de terror, o sea, o de otro tipo, cuando hay simuladores donde te subes como tipos montañas rusas, o sea, en realidad, esto es un punto que con el tiempo se va a ir desarrollando más todavía, ¿no? Por eso dice que puedas manipular objetos. No sé si ahorita hablando de avatares han visto la película, por ejemplo, Avatar, ¿no? Donde los que van, invaden, sacan una plataforma y empiezan a ver, pues, ¿no? Cómo están los cerros, o sea, no solo en Avatar, en diferentes películas ha salido, ¿no? Y empiezan a ver, empiezan a mover con su mano, entre comillas, están viendo por dónde, qué camino seguir, ¿no? Y eso es una realidad, virtual, ¿no? O sea, es prácticamente en un 3D. Y cómo puede ir dándose esto en un futuro, considero que sí se va a ir desarrollando mucho más, ¿no? Por eso nos dice que se puede ver o sea, con objetos, manipular de manera virtual estos objetos y los escenarios de un mundo real, ¿no? El mundo avanza, ¿no? Así nosotros no querramos, el proceso y el desarrollo del mundo avanza al margen de nuestros deseos, ¿no? Entonces sí se va a ir dando todos estos avances tecnológicos. Ojalá que sea sobre todo para el bien de la humanidad, ¿no? ¿Cómo elegir la mejor herramienta colaborativa para tu equipo? Me dice, ¿no? Primero, obviamente, para que yo pueda definir qué herramientas utilizar, porque existen diferentes, les decía, a veces las más prácticas, las más usadas, creas un grupo de WhatsApp y ya está, ¿no? Pero eso es cuando, no sé, quiero coordinar sobre el cumpleaños de alguien, cuándo nos encontramos, o sobre el proyecto, qué opiniones tienen, o sobre un trabajo educativo, empezamos a dar opiniones. Pero obviamente si yo quiero hacer un documento, presentar alguna documentación a una universidad o sobre algún proyecto que quiero presentar, obviamente escrito, no utilizaré un WhatsApp.
porque en el WhatsApp, como digo, son opiniones. Lo otro es que cada quien envíe un documento y se genera un problema, ¿no? Para eso puedo utilizar Google Docs o puedo utilizar otro tipo de herramientas donde me permitan a mí, en línea, ir trabajando y modificando un escrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso me dice cuáles son las necesidades del equipo. Recuerden que aquí nosotros estamos tratando con ingenieros y un ingeniero lo que hace es resolver, ¿no? Ese es su principal objetivo que tiene como ingeniero, ¿no? Entonces, tú tienes que identificar cuál es la necesidad de todo ese equipo. Identificar si se requiere más enfoque en comunicación, gestión de proyectos o almacenamiento, ¿no? Comunicación, gestión de proyectos o almacenamiento. Si yo me quiero comunicar, como les decía, puedo crear un WhatsApp. Si quiero gestionar proyectos, puedo utilizar ya Git o otro tipo de eso, ¿no? Y de almacenamiento puedo utilizar mi OneDrive y ahí empezar a guardar y, o sea, según esta necesidad. La facilidad del uso, optar por herramientas intuitivas que requieran poca curva de aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? Que sea algo mucho más fácil y factible de manejar, ¿no? Por ejemplo, no sé si, bueno, obviamente como ingenieros, como profesionales, nosotros vamos obteniendo mayor conocimiento en muchas cosas, ¿no? Pero si viene uno nuevo o como acá a veces le llamamos pasante, o sea, explicarle todo un proceso de tiempo, entonces me voy a demorar si tengo que explicarle una programación y todo eso, ¿no? Claro, podría cualquiera decir, pero tendría que tener conocimiento y no siempre es así, ¿no? Entonces, por eso tendría que escoger algo que sea de fácil uso. Integraciones, ¿no? Verificar que las herramientas se integren bien con otras aplicaciones utilizadas por el equipo. Escalabilidad, ¿no? Asegurarse de que la solución pueda crecer junto con el equipo a la empresa. O sea, obviamente esta aplicación que yo voy a elegir va a tener que tener, en este caso, va a tener que estar de acuerdo al avance y desarrollo del equipo. Entonces, presupuestos, considerar el coste y las funcionalidades ofrecidas en relación con el precio, ¿no? Ustedes saben que el OneDrive tiene una capacidad para poder archivar todas tus cosas, ¿sí? Pero aquí no nos ha pasado que después de un tiempo en tu correo digan, ya está casi usado todo. Y si alguien me quiere escribir un mensaje o me mandan un mensaje por correo, ya no me lo permite, ¿no? Entonces, obviamente, ¿hay un costo que puedo adicionar? Sí, ¿no? Pero también quienes son encargados de proyectos y que son gestores de estos proyectos deben de evaluar también los costos y presupuestos que se tiene para elegir correctamente cuál sería esta herramienta colaborativa, ¿no? Entonces, las herramientas colaborativas, entornos inmersivos y virtuales, ¿no? Como decíamos hace un momento, la integración de la realidad extendida, que en este caso estamos hablando de la realidad virtual, en las herramientas de trabajo colaborativo está revolucionando la manera en que los equipos interactúan. Estas tecnologías permiten crear espacios virtuales donde los miembros pueden reunirse, compartir ideas y trabajar en proyectos como si estuvieran en la misma sala, ¿no? Imagínense que de aquí a un tiempo, pues, se está desarrollando y, no sé, pues, estamos trabajando un proyecto y quien habla les envía, pues, y les dicen, miren cómo quedaría este edificio, ¿no? Abres tu plataforma, puedes proyectarlo en un 3D y también lo verías en un 3D, ¿no? Y no sé si en un edificio alguien quiere hacer una simulación. Bueno, aquí en Bolivia no hay mucho de lo que son temblores o terremotos, pero de repente en un proyecto como es Japón, que son las zonas pues más conocidas por los que son los terremotos, alguien tendría que hacer una simulación de un terremoto grado 8 y tendría que ver cuántos edificios se cayeron o mejor dicho, cuántos pisos, si hay destrucción, entonces lo podemos trabajar en 3D o en una realidad virtual, cada uno desde su espacio, ¿no? Entonces, esto se va a ir dando el desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito
y vamos a ver también un pequeño video sobre lo que es específicamente el... Un momentito. Sobre lo que es, en este caso, las herramientas colaborativas, ¿sí? Estoy pasando pequeños videos para que no sea, pues, esto un monólogo y quien habla solamente habla, sino que vamos conociendo como una, si se quisiera decir, un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Herramientas colaborativas. Porque ahorita también vamos a pasar a ver otro punto que viene a ser, en este caso específico, sobre las plataformas colaborativas, que eso ya son otro punto, ¿no? Ya. Y lo que te da En este vídeo te hablaré de un tipo de herramientas que en los últimos años han revolucionado la forma de entender el trabajo y sin las cuales muchas tareas no podrían llevarse a cabo. Las herramientas colaborativas. Trabajar en equipo es genial, enriquecedor y motivante, pero a veces puede llegar a ser muy complicado. Incluso puede llegar a ser un auténtico caos. Para aprovechar el potencial de un equipo de trabajo es necesario contar con grandes compañeros, una buena organización, roles y objetivos claros, motivación y, claro, también herramientas que permitan desarrollarlo en las mejores condiciones. Afortunadamente, en los últimos años, las empresas digitales han ido desarrollando y perfeccionando todo tipo de herramientas para entornos de trabajo colaborativos que conocemos por, oh sorpresa, herramientas colaborativas. Como te decía, estas herramientas han ido evolucionando mucho y de hecho experimentaron un gran impulso tras el confinamiento, cuando muchas empresas tuvieron que dar el paso sí o sí de digitalizarse y de empezar a trabajar en remoto. Y claro, tenían que hacerlo bien. Hoy en día tienes una amplia gama de herramientas colaborativas de todo tipo, precio y posibilidades, que pueden usar tanto autónomos como emprendedores, como pequeñas empresas o grandes corporaciones. Podemos agrupar estas herramientas en 5 grandes grupos. Empezamos por el primero. Estas son las más evidentes, las herramientas de comunicación. Son las que nos sirven para ayudar a comunicarnos con el resto de nuestros compañeros en diferentes formatos y entornos. Y claro, ya ves, de forma organizada a poder ser. En este grupo de herramientas encontramos herramientas, por ejemplo, de chat, desde las más conocidas por todos como WhatsApp, por ejemplo, a otras no tan conocidas pero igualmente útiles como Discord o Slack. También están las herramientas de correo electrónico, con Gmail como el caso más conocido. Y las herramientas de videollamada. Estas herramientas fueron las que más crecieron después de la pandemia, o durante la pandemia en realidad, cuando todas las empresas necesitaban que sus equipos de trabajo pudiesen comunicarse de forma efectiva entre ellos y se popularizaron lo que entendimos como videollamadas grupales. Una de las herramientas más populares en este campo es Zoom. En el día a día de un equipo de trabajo en un entorno colaborativo se genera un gran número de documentos de todo tipo. Textos, vídeos, hojas de cálculo. Crearlos es relativamente fácil. Ordenarlos de forma que sean fácilmente accesibles y puedan ser utilizados por cualquier miembro del equipo ya no lo es tanto y requiere de una herramienta de almacenamiento compartido. Por ejemplo, Dropbox es una de esas plataformas que permiten contar con alojamiento en la nube para todo tipo de archivos en diferentes grados, dando acceso libre o restringido a quienes necesitan acceder a ellos. Eso sí, procura ser ordenado a la hora de compartirlos y estructurar las carpetas y subcarpetas dentro de tu entorno de almacenamiento colaborativo, porque si no, no te servirá de nada. Vale, sí, podrías seguir trabajando como hace 30 años y anotando tus citas, tus reuniones y tus fechas más importantes en una agenda de papel, pero las ventajas de los calendarios compartidos son demasiado evidentes como para obviarlas. Puedes compartir con tu equipo la misma agenda para que todos estén al tanto de deadlines y fechas de eventos, reuniones o incluso las vacaciones de cada uno de los miembros del equipo y te permitirá organizar de forma más eficiente los flujos de trabajo entre ellos. Si en tu trabajo tienes que gestionar un amplio rango de tareas de todo tipo que van cambiando con el tiempo y que afectan a más de una persona, contar con una herramienta de gestión de tareas es fundamental para poder darles el seguimiento adecuado, asignar responsabilidades y por supuesto que todos los miembros de tu equipo, incluido tu manager, puedan saber en qué estado se encuentran esas tareas. Hay multitud de herramientas de este tipo. Trello es una de las más conocidas. CRM o CRM son las siglas de Customer Relationship Management o gestión de la relación con el cliente. Son un tipo de herramientas que llevan años revolucionando la forma de gestionar la relación entre clientes y vendedores en cualquiera de sus modalidades. Desde los primeros estadios de un contacto que queremos que acabe comprándonos,
hasta un cliente que ya nos conoce y nos ha comprado y queremos fidelizarlo y que vuelva a comprarnos en el tiempo, los CRM son claves para hacer las cosas bien a todos los niveles, tanto en tareas básicas como almacenar los datos de los clientes, pero también en otras más diferenciales como recordar el histórico de nuestra comunicación con ellos o incluso asignarles una calificación o llevar a cabo pues envíos de campañas de email automatizadas. Vale, hasta aquí hemos visto distintos tipos de herramientas concretas pensadas para Bien, entonces hemos podido observar ahí un resumen de lo que hemos estado observando sobre lo que son las herramientas colaborativas, ¿verdad? Y podemos observar. Sí se puede ver, ¿verdad? Yo estoy aquí. A ver, si me confirman, por favor, que a veces, ya, creo que sí. No sé por qué no, problema de llegar tarde. Mm, Ya, ven. Entonces vamos a continuar con esta parte. Y como estábamos viendo hace un momento, hemos visto lo que son las herramientas colaborativas, ¿verdad? Que tenían esta función de colaborar y permitirnos una mejor fluidez en el trabajo. Pero ahora ya vamos a ver específicamente sobre lo que viene a ser las plataformas colaborativas, que son muy distintas porque estas plataformas ya obviamente existen para poder hacer modificaciones, sobre todo en lo que es en software y en línea y en un tiempo real, ¿sí? Entonces vamos a ver. Aquí ya vamos a empezar teniendo cierto conocimiento en lo que es el GitHub y el Git, ¿no? Y dice, puedes utilizar GitHub y Git para colaborar en el trabajo, que eso es lo principal que estamos viendo desde que hemos iniciado la clase del día de hoy, ¿verdad? Dentro de estas plataformas, ya estamos hablando de plataformas, porque una cosa es una herramienta que nos va a permitir a nosotros colaborar y hacer un uso también en un tiempo real, pero aquí ya son plataformas, son en realidad aplicaciones que ya existen y poder trabajarlo, ¿verdad? Entonces me dice, para colaborar en el trabajo. Entonces vamos a ver uno de los más usados, como dice el GitHub. Y vamos a también poder entender cuál es la diferencia entre el GitHub y el Git, que en realidad para que tú puedas trabajar GitHub tienes que trabajar en Git, ¿no? Entonces vamos a ver. El GitHub es una plataforma basada en la nube donde puedes almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir códigos. Entonces, almacenar tu código en un repositorio. Por aquí, por favor, hay que ir anotando palabras claves que vamos a ir conociendo y que vamos a ir desarrollando en el proceso de este módulo, ¿no? Un término bastante conocido que viene a ser el repositorio, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, almacenar tu código en un repositorio, el repositorio es pues como una nube donde se va a subir todo en GitHub y te permite lo siguiente: presentar o compartir el trabajo, seguir y administrar los cambios en el código a lo largo del tiempo, dejar que otros usuarios revisen el código y realicen sugerencias para mejorarlo, colaborar en un proyecto compartido sin preocuparse de que los cambios afectarán al trabajo de los colaboradores antes de que esté listo para integrarlos. Entonces vamos a ver que este GitHub es una plataforma de alojamiento de Microsoft que ofrece, ¿no? Como habíamos visto en un video anterior, que lo habían comprado y que nos permite a los desarrolladores posibilidad de crear repositorios de código y guardarlos en una nube de forma segura, ¿no?
¿Por qué de forma segura? Porque hemos dicho que cada quien cuando hace una modificación, obviamente ingresa con un usuario y también en este caso se guarda qué usuario, ¿no? Imagínate, pues, estás haciendo un proyecto, no sé, por alguien por descuido, hace una modificación errónea, entonces al final, obviamente el proyecto va a tener ciertos errores, ciertas limitaciones, pero también queda guardado quién es sí el que hizo ese cambio, ¿verdad? Entonces facilita la organización de proyectos y permite la colaboración de varios desarrolladores en un tiempo real, ¿no? Es decir, nos permite centralizar todo ese contenido del repositorio para poder colaborar con otros miembros. Entonces, vamos a ver acerca de Git. Me dice, ¿no? El otro era, como nos decía acá, recuerden, una plataforma basada en la nube donde puedes almacenar, compartir y trabajar. Ahora, ¿pero qué es el Git? El Git es un sistema de control de versiones, que es como la base de todos el GitLab, que vamos a ver también ahorita, el GitHub, ¿no? Entonces me dice, el Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos. Git es especialmente útil cuando un grupo de personas y tú estáis haciendo cambios en los mismos archivos al mismo tiempo real. Entonces, ¿qué nos permite? Crear una rama. No sé si recuerdan lo que estábamos viendo anteriormente, cuando habían dos ramas y lo vimos con un ejemplo sencillo sobre la propuesta de productos para un menú, ¿no? Entonces se crearon ramas. Entonces, a partir de la copia principal de archivo con lo que tú y tus otros colaboradores estás trabajando. Realizar modificaciones en los archivos de forma independiente y segura en tu propia rama personal, ¿no? Porque recuerda lo que vimos cuando era un ejemplo de Joy, de Zoe, que cada uno hacía su modificación y obviamente sí habían limitaciones, que era la hora de fusionarlo, pero cada uno puede trabajarlo desde su rama donde está haciendo estas modificaciones. Entonces me dice, dejar que Git fusione mediante combinación y de forma inteligente los cambios específicos en la copia principal de archivos, de modo que los cambios no afecten a la actualización de otras personas, ¿no? Por eso dice, ¿esto qué nos va a permitir esta plataforma? Que fusione mediante combinaciones de las ramas que cada quien trabaje. Dejar que Git realice un seguimiento de tus cambios y las de otras personas, por lo que todos siguen trabajando en la versión más actualizada del proyecto, ¿verdad? O sea, si hago una modificación, se fusionó, la otra persona cuando venga a hacer alguna modificación, obviamente puede trabajar sobre una rama, pero también va a ver la versión más actualizada. Entonces dice, ¿cómo funcionan Git y GitHub de manera conjunta? ¿No? Dice, al cargar archivos de GitHub, los almacenarás en un repositorio de Git. O sea, por eso te decía que el Git es como la base de todo. Esto significa que al realizar cambios o confirmaciones en los archivos de GitHub, Git se iniciará automáticamente para realizar el seguimiento de los cambios y administrarlos. Hay muchas acciones relacionadas con Git que puedes completar en GitHub directamente en el navegador, como crear un repositorio de Git, crear ramas y cargar y editar archivos. Git determina cómo combinar inteligentemente este flujo de cambios y GitHub te ayuda a administrarlos mediante características como las solicitudes de cambio. Esa es una de sus principales diferencias o en todo caso aportes que cada uno de ellos hace, ¿no? Cuando uno empieza a colaborar con otros y todos necesiten trabajar en el mismo repositorio al mismo tiempo, lo que se puede hacer es extraer, ¿no? En este caso, extraer todos los cambios más recientes realizados por estos colaboradores, ¿no? ¿Y qué haces también tú? Insertas tus propios cambios a ese mismo repositorio remoto a través de GitLab, ¿no? Entonces, y dice, ¿qué es GitLab? Ahora, el otro estábamos hablando de qué? Estábamos hablando de GitHub, ¿verdad? De GitHub. Ahora nosotros vamos a ver qué es el GitLab. Me dice,
El GitLab, principales funciones y casos de uso. El GitLab es una plataforma de repositorios Git. Recuerden, como decíamos, es la base de códigos abiertos. Al igual que otras herramientas similares como GitHub, te permite almacenar base de códigos de proyectos en una ubicación centralizada, habilitar el control de versiones para un seguimiento más sencillo y crear ramas para el desarrollo asincrónico. ¿Sí? Entonces, muchas de estas personas, o dueños de empresas o empresas utilizan bastante también lo que son las GitLab para mejorar esta productividad mediante la automatización. Vamos a ver. ¿Y cuál es la diferencia entre GitHub y GitLab? ¿No? Porque hemos dicho que si bien es cierto, todos tienen la misma base del Git, que uno es para recibir una información y trabajar en el tiempo, vamos a ver. Dice, en esencia, GitLab y GitHub son plataformas para almacenar repositorios de proyectos. Recuerden que el término repositorios iba a aparecer en toda esta parte de la exposición de, sobre todo de plataformas de colaboración, ¿verdad? Y dijimos que repositorio es como una nube donde se va a guardar todo. Entonces, de proyectos utilizando el sistema Git. La principal diferencia es que puedes autoalojar GitLab en tu propia infraestructura para tener un mayor control y propiedad, ¿no? Eso es lo que... por el contrario, GitHub solo está disponible como plataforma externa de terceros, ¿no? Entonces, en cambio acá, o sea, cuando se refiere a terceros, que todos pueden trabajar, pero en GitLab también te permite que tú solo puedas hacer también, o sea, para una sola persona hacer este proyecto y controlar todos los cambios que va haciendo, ¿no? Entonces, GitHub, como hemos dicho, es una donde nos va a permitir hacer estos cambios de más sobre todo de terceros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de GitLab? ¿No? Entonces me dice, gestión del código fuente, ¿no? GitLab permite que los desarrolladores, en este caso programadores o desarrolladores, implementen la gestión del código fuente, Git en un flujo de desarrollo de sus proyectos. Esta característica les permite gestionar base de códigos de forma más eficiente mediante el uso de funciones, control de versiones, bifurcación y fusión, resolución de conflictos y colaboración eficiente. Por eso dice gestión de código. ¿Qué más nos permite GitLab? Esto es una diferencia con lo que es GitHub también sobre los elementos de seguridad. Las herramientas de seguridad de GitLab escanean automáticamente la base de códigos de tu aplicación durante todo el ciclo de vida del desarrollo para garantizar su seguridad, ¿no? Pruebas estáticas de seguridad de aplicaciones, pruebas dinámicas, detección de secretos, análisis de dependencias. Entonces, ahora, hemos visto hasta ahorita lo que es un GitHub, un GitLab y obviamente con una base que es los Gits, pero también existe otra que es el Bitbucket, ¿no? ¿Y cómo funciona? Esta es otra plataforma colaborativa que también te permite trabajar, ¿no? Entonces, el Bitbucket es una plataforma de alojamiento de repositorios de código basado en la nube, que proporciona a los equipos de desarrollo un entorno colaborativo en el que poder almacenar, organizar y gestionar su código fuente, ¿no? O sea, significa que tú puedes instalarlo, ejecutarlo en tu propia infraestructura y esto te brinda obviamente una mayor gestión, una mayor seguridad de lo que vas avanzando, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso también es otro, ¿no? Entonces se dice Bitbucket versus GitHub, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? En realidad, como digo, los dos son plataformas que uno puede usar para el desarrollo de estos códigos, para la colaboración, pero obviamente siempre hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, recuerda lo que vimos hace un momento en las herramientas colaborativas, que siempre el gestor de un proyecto, un ingeniero y todo eso tiene la capacidad de poder decidir y definir qué es lo mejor para todo un grupo humano o para obviamente un proyecto. Entonces dice, el Bitbucket destaca por su integración perfecta con el sistema de seguimiento de problemas, ¿no?
Jira lo que facilita la gestión completa del ciclo de vida de desarrollo del software, ¿no? Entonces, si yo quiero pues hacer toda una gestión de ver cómo va avanzando todo mi proyecto, podría utilizar este Bitbucket porque nos va a permitir hacer un seguimiento de los errores y toda su integración, ¿no? Entonces nos dice, además, Bitbucket proporciona un soporte nativo para repositorios de código privados de forma gratuita. Si uno desea, puede ingresar, ¿no? Y buscar repositorios por eso dice de soporte nativo, o sea, como una base en la cual uno puede seguir trabajando sobre una base y crear para nosotros mismos, ¿no? Entonces dice, lo que lo convierte en una opción atractiva para equipos que requieren un mayor nivel de seguridad. Por el otro lado, ahí está GitHub, que es un ampliamente conocido por ser una comunidad de desarrolladores muy activos, ¿no? Recuerden que nosotros podemos hacer contacto a nivel internacional si deseamos nosotros y poder aportar. Incluso existen algunos software subidos donde cada persona puede ir desarrollando y mejorando ciertas aplicaciones, ciertas software para poder obviamente aplicarlo, ¿no? Se trata del lugar ideal para colaborar en proyectos de códigos abiertos y aprovechar la experiencia y los aportes de otros programadores de todo el mundo, ¿no? Por eso dice, es de forma abierta. En cambio, recuerden, por eso decía que el Bitbucket era mejor por una cuestión de seguridad, tiene un mayor nivel de seguridad, ¿no? También cuenta con una amplia gama de herramientas integradas y servicios complementarios que facilitan la integración continua y la implementación automatizada. Entonces, pero vamos a ver que la base, como hemos dicho, del GitHub, del GitLab, bueno, del Bitbucket no, pero vamos a ver qué es, en este caso, el Git, ¿no? Que es esta base de todo lo que es un sistema de control de versiones, ¿no? Entonces me dice, en este caso, el Git, como decíamos, es pues se ha ido desarrollando de tal forma que nos ha permitido a todas las personas ir conociendo y tener mayor conocimiento sobre lo que es la programación en línea, ¿no? Entonces, como hace un momento les decíamos, ¿no? Que era un software, es como un conjunto de programas, ¿no? Instrucciones, de reglas informáticas que nos dice qué hacer. Pero ¿a quién le dicen qué hacer? Al hardware, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un Git. El Git trabaja sobre una base que es el software. Y el software es un conjunto de programas que van a dar orden. ¿A quién? Al hardware, ¿no? Entonces, es como decirle, sin software, el hardware no tendría utilidad, porque ¿quién es el que ordena qué hacer y cómo hacer? Es el software, ¿no? Entonces, ellos o este software es el que permite cómo funcionar a un hardware. Entonces, vamos a ver por aquí. Entonces, ¿qué es un Git? Hemos dicho, es un sistema de control de versiones, un software, por eso les estaba hablando sobre lo que era un software, que es las herramientas que me van a permitir a mí a indicarle a mi hardware qué cosa hacer. Entonces, un software que permite registrar el historial de cambios de un proyecto. Eso es el Git, es un software que permite registrar el historial de cambios de un proyecto. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de Git obteniendo un repositorio Git? Ya, aquí vamos a centrarnos específicamente ya sobre algunos términos que se deben de utilizar o, mejor dicho, se van a utilizar en todo el proceso de esta herramienta, el repositorio, ¿no? Entonces dice, puedes obtener un proyecto Git de dos maneras, ¿ya? La primera es tomar un proyecto o o directorio existente e importarlo en Git. Y la segunda es clonar un repositorio existente en Git desde otro servidor. Recuerden que habíamos dicho, por ejemplo, que en este caso el GitHub, el GitLab son herramientas de códigos abiertos. Por eso me dice que yo puedo clonar un repositorio que ya existe en Git desde otro servidor, ¿no? Entonces me dice,
estábamos viendo pues que nosotros, el GitHub en este caso es una plataforma de alojamiento y que nos permitía a nosotros poder observar desde cualquier punto y existen dos formas de crear este Git de repositorio. La primera, obviamente, es a través de ya un proyecto nuevo o directorio existente o importándolo o clonándolo, ¿no? Y también empezando desde cero también. Entonces aquí vamos a ver en esta parte ya algunos, para que podamos tener conocimiento y la próxima podamos trabajar en línea, cómo vamos a empezar desde cómo crear nuestro usuario en un Git, por eso decía, el GitLab o el GitHub, nosotros lo podemos bajar de manera gratuita a través de Google, ¿no? Entonces me dice, inicio de un nuevo repositorio Git init. Entonces, este término que está aquí, por favor, el Git, no, este Git init, ya, ahí dice init, pero no, Git in. Esto es algo que vamos a escribir, por eso le decía, son códigos, son términos que vamos a utilizar en esta plataforma, ¿no? Entonces me dice, para crear un nuevo repositorio, usa el comando git init, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir la palabra git init. Entonces, es un comando que se utiliza una sola vez durante la configuración inicial de un repositorio nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo empiece a crear, es como, hemos dicho que un repositorio es como una carpeta, ¿ya? O dentro de una nube donde yo voy a empezar a guardar todo, tengo que escribir esta palabra clave, el git init, ¿no? Entonces, creará un nuevo, al ejecutar este comando, se va a crear un nuevo subdirectorio Git en un directorio de trabajo actual. Y también se creará una nueva rama principal, ¿sí? Entonces, en función de esto, obviamente yo voy a ir haciendo mis cambios y mis modificaciones. ¿Está bien? Entonces, la palabra clave que tenemos que recordar para iniciar un repositorio que es una carpeta, que es una nube donde vamos a ir guardando la palabra gitnit, que hemos dicho que son comandos, ¿ya? Entonces, inicializando un repositorio es en un directorio existente, ¿ya? O sea, aquí vamos a ver un ejemplo o un pequeño ejemplo de ya un repositorio que existe, o sea, sobre ya un archivo creado, yo voy a poder hacer. Esto crea un subdirectorio nuevo llamado Git, el cual contiene todos los archivos necesarios del repositorio, un esqueleto de un repositorio de Git. Todavía no hay nada en tu proyecto que esté bajo seguimiento. O sea, todavía eso es como decir solamente está la carpeta creada, pero vacía, ¿no? Pero ya existe esa carpeta creada. Entonces, para obtener más información acerca de los archivos presentes en el directorio, Git que acaba de ser creado. Si deseas empezar a controlar versiones de archivos existentes, a diferencia de un directorio vacío, probablemente deberías comenzar el seguimiento de estos archivos, ¿no? Recuerden que ya estamos trabajando sobre algo que ya existe y hacer una confirmación inicial. Puedes conseguirlo con unos pocos comandos. Git add, ¿no? Es otro comando que nos va a permitir. Entonces, el git need era para qué? Para iniciar a crear, ¿no? Este repositorio y el git add es para especificar los archivos que yo quiero controlar. Seguidos con el git commit, que el commit es otro término que vamos a utilizar para confirmar los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí no sé si se puede observar, pero el git add lo escribo, por ejemplo, si yo quiero, hemos dicho que para hacer un seguimiento de todos los, en este caso, especificar qué archivos existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un git add dentro de mi proyecto sobre las licencias que hay, entonces escribiré git add license, ¿no? Entonces ahí, en función de eso, me va a aparecer todo el control o todos los archivos que quiero controlar en función de esta carpeta, ¿no? Y el git commit, hemos dicho que es para qué, para confirmar
los cambios o modificaciones que yo voy a hacer a este repositorio. Entonces, estamos hablando ya de 3 comandos. Git init, que es para iniciar, el git add para controlar las carpetas o los archivos que existen, y el git commit para, en este caso, guardar los cambios, ¿no? Por eso dice git commit. Recuerden que siempre se va a utilizar guiones. La inicial proyecto, o sea, la nueva versión de este proyecto. Entonces, dice, veremos lo que hacen estos comandos más adelante. En este momento, obviamente, estamos aprendiendo un repositorio Git, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, dice, clonando un repositorio existente. Ustedes ya saben que es una clonación. ¿No? O sea, clonar significa copiar, ¿no? Un repositorio que ya existe. A diferencia del otro, si bien es cierto, estábamos trabajando sobre un repositorio ya existente, pero que tenía todavía, había puntos que todavía no controlábamos, ¿no? Y por eso poníamos el git add. Pero ahora ya existe este repositorio, solamente voy a copiar. Entonces, si yo quiero clonar un repositorio que ya existe, escribiré el git clone, ¿no? Por ejemplo, git clone, o sea, quiero copiar aquí ya hay un repositorio que ya existe y que lo he encontrado en línea, y mira, por eso pongo HTTP y ya existe, ¿no? Esto crea un directorio llamado Liquid, iniciando un directorio Git en su interior. Descarga toda la información de ese repositorio y saca una copia de trabajo de la última versión. Si te metes en el directorio de Liquid, o sea, estamos hablando de esto, verás que estos archivos de proyecto listos para ser utilizados. Si quieres clonar el repositorio a un directorio con otro nombre que no sea Liquid, puedes especificarlo con la siguiente opción de línea de comandos, ¿no? Git clone, y empiezas a escribir ya tu usuario, o sea, el usuario que tienes tú de manera personal, ¿no? Y empiezas a generar y empiezas a escribir y hacer las modificaciones sobre este clon que se está haciendo del Git, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver. Lo primero que debes hacer después de instalar el Git, ahí vamos a aprender la próxima, por eso les decía, si ya pueden ir descargándose el Git, van a introducir su nombre, su correo electrónico y personalizar su configuración predeterminadas. Una configuración predeterminada habitual puede tener un aspecto similar a este, ¿no? O sea, esto es un ejemplo. Obviamente yo una vez que me baje la aplicación voy a poner git config, ¿no? Que empiezo a configurar. ¿Por qué aparece aquí siempre líneas? Porque hemos dicho que son comandos que nos va a permitir, ¿no? Entonces git global, acá vas a poner tu nombre, username, pones el nombre que tú vas a colocarte dentro de ese git, ¿no? Y por aquí vas a colocar el username, que es tu email, ¿no? Entonces, y obviamente ya luego vas a poder ir seleccionando tu editor de texto favorito, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo quiero config, ya está mi usuario, está mi correo, y puedo escribir mi editor, no sé, acá le han puesto Bing como ejemplo, pero puedo utilizar la que yo desee, Arial, o sea, cualquier tipo de editor, ¿no? Aquí, ahora, ya hemos visto hasta hace un momento lo que es un repositorio, que hemos dicho que es como un almacenamiento, ¿no? De todo lo que va a irse dando, donde se van a dar los cambios como una carpeta. Esa es la primera palabra clave que va a aparecer. ¿Ya? Pero también vamos a ver lo que vienen a ser los git commit, ¿no? Recuerden que ese término lo hemos visto hace un momento cuando hemos visto las herramientas, ¿sí? Entonces, el comando git commit captura una instantánea de los cambios preparados en ese momento del proyecto, dijimos, ¿verdad? Las instantáneas confirmadas pueden considerarse como versiones, entre comillas, seguras de un proyecto. Git no las cambiarán nunca a no ser que tú les pidas expresamente, ¿ya? Antes de ejecutar git commit, recuerden que hace un momento cuando hablamos sobre git commit, ¿cuál era su función? Guardar los cambios. Entonces te dice, se utiliza el comando git add para pasar o preparar los cambios en el proyecto que se almacenará en la confirmación. Si yo no escribo este comando, no va a guardar. Por eso dice que el commit es
tenemos que nosotros escribir este comando para que se pueda dar y se puedan guardar todos los cambios que se van a dar en un momento, ¿no? Entonces dice, estos dos comandos, como el git commit y el git add, son dos de los que se utilizan más frecuentes, ¿no? Entonces, quiero hacer una modificación, git o git add, y quiero guardarlo, nosotros hacemos el git commit, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá también un ejemplo, ¿sí? Entonces me dice, ¿cómo guardar cambios con una confirmación? ¿No? Y dice, en el siguiente ejemplo se presupone que has editado contenido en un archivo. Por ejemplo, ¿no? O sea, esto es un ejemplo nada más. Hello P, ¿no? Entonces, en la rama actual y estás en disposición de confirmarlo en el historial del proyecto como algo que estás modificando, en primer lugar, tienes que preparar el archivo con git add y después confirmar la instantánea preparada. Entonces, ¿yo qué cosa voy a hacer? Quiero prepararlo primero, entonces escribiré git add hello p. Entonces, ¿cuál es mi modificación? Hello, ¿no? O hello world, o hola mundo, o sea, cualquiera de esos términos o de lo que tú desees, vas a utilizar siempre antepuesto por un comando, que en este caso es git add. Por eso que les decía en la clase anterior que aquí sí es muy importante el manejo del idioma, o sea, en realidad del inglés, ¿no? Porque todos los comandos que existen son en esos términos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, el comando ya git commit es una de las funciones esenciales principales del Git. Se requiere utilizar primero el comando git add para seleccionar los cambios que se prepararán para la siguiente confirmación, ¿no? Es como diciendo, voy a cambiar esto, a continuación voy a confirmar mi cambio, ¿no? O sea, primero estoy seleccionando lo que voy a cambiar, ¿no? Y luego voy a confirmar mi cambio utilizando ¿qué cosa? Ese comando que es git commit. O sea, ¿tengo que tipearlo? Sí, tienes que escribirlo, ¿ya? Para crear una instantánea de los cambios preparados en un cronograma de un historial de proyectos, ¿sí? Que encontrarás más información y examinar el estado del entorno del ensayo, ¿no? En la página dedicada está con el comando git status, que nos hace, nos permite examinar el estado del entorno de ensayo y la confirmación pendiente, ¿ya? Entonces, a pesar de que los modelos de confirmación de Git son significativamente diferentes, a menudo se confunden. O sea, acá está haciendo una comparación con lo que es uno y el otro con Git, pero que finalmente utilizan comandos. En este caso, ahí se diferencian por lo que ciertos términos que se utilizan de forma diferente, ¿no? Otra de las cosas que vamos a ver en Git o que vamos a utilizar siempre es lo que es la ramificación. Ya lo hemos visto en ejemplos iniciales, hemos dicho que cada colaborador o cada programador puede ir creando sus propias ramas para que pueda trabajar en función de eso sus propias modificaciones, ¿no? Entonces me dice, el comando git commit captura una instantánea de los cambios preparados en ese momento del proyecto. Las instantáneas confirmadas pueden considerarse como versiones seguras de un proyecto. Git no las cambiaría, como hemos dicho ya, si es que uno obviamente no los va a hacer, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, por eso hemos dicho que va a haber, en este caso, ciertas ramas que se van a ir presentando. Entonces, acá hay unos ejemplos para poder observar el procedimiento básico de esta ramificación, ¿no? Ya lo hemos visto también anteriormente con un ejemplo. Entonces dice, imagina que estás trabajando en un proyecto y tienes un par de confirmaciones, o sea, un commit, ¿no? Ya realizadas. Entonces, un registro de confirmaciones cortos y sencillos, decides trabajar, por ejemplo, en el problema número 53 según el sistema de tu compañía, utiliza para llevar el seguimiento de los problemas, para crear una nueva rama y saltar a ella en un solo paso, puedes utilizar el comando git second, ¿no? Con la opción "-b". Entonces, aquí esta check es hacer, revisa, ¿no? Las modificaciones
que han sido guardadas. Por eso estamos trabajando con los commits, ¿verdad? Porque ya ha sido guardada y obviamente tú vas a poder observar. Y el branch, que también es otro comando que va a aparecer si tú deseas, por ejemplo, el git branch, escribes git branch, es como una línea de desarrollo independiente, ¿no? Eso es el git branch, es una rama que es una línea de desarrollo independiente dentro de un repositorio, o sea, dentro de una carpeta que permite a los otros desarrolladores trabajar en nuevas funciones o corregir errores. En cambio, el git check, que también lo puedes escribir si es que tú quieres verificar, que nos permite cambiar entre ramas, ¿no? Nos va a permitir de repente poner rama con 5, rama con 6. Eso es lo que nos va a permitir en este caso ese git check, ¿no? Entonces, combinar ramas entre sí. Entonces, eso es lo que nos va a tener en este caso la diferencia entre el git branch y el git check, ¿no? Que son también. Ahora, pero como habíamos dicho inicialmente, existen conflictos de fusiones en el Git, ¿no? El sistema de control de versiones Git consiste en trabajar en equipo y contribuir los proyectos, ¿verdad? Los desarrolladores suelen trabajar en ramas aisladas y cuando terminan, fusionan los cambios con la rama principal. Este tipo de trabajo en equipo es muy productivo y eficaz para encontrar fallos. A veces varios desarrolladores trabajan en la misma línea de código y cuando intentan funcionar los cambios surgen los conflictos, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Por ejemplo, si main escribe hello world, ¿no? O sea, hello mundo, viene otra persona y confunde con hello world y escribe hello cat y otra persona escribe hello dog, a la hora de fusionarse, todo salió mal, ¿no? Porque ya no hay una modificación coherente sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, esto es específicamente lo que tiene que ver con todo lo que es en este caso, los cambios que se han hecho en cuanto a esta parte y lo principal que hemos dicho que se utiliza es el Git o GitLab, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video para ya también culminar con esta parte sobre lo que es ya para que puedan entender qué es un Git, ¿no? Un Git así pequeño, rápido y podamos ver, ¿no? ¿Qué es el Git? ¿No? Hemos dicho que estamos terminando con cada una de las especificaciones eh, y podamos hacer un pequeño resumen a través de un video, ¿no? Obviamente hay diferentes que nos va a permitir conocer y poder observar qué es, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño video cortito nada más para que podamos ver cuál es la diferencia. Mm. Maneja los cambios que otras personas hagan sobre los mismos archivos. Creo que me toca. Si quieres colaborar con otros, Facebook o Twitter que guarda tu proyecto, sus cambios y cada vez has usado. La premisa es simple. En vez de guardar Git y GitHub intimidan si nunca los has usado. La premisa es simple. En vez de guardar una versión de cada archivo, hay un sistema que guarda solo esos cambios. Además, maneja los cambios que otras personas hagan sobre los mismos archivos. Así, múltiples personas pueden trabajar en un mismo proyecto sin pisarse. Cuando hay errores, se puede saber precisamente quién hizo ese cambio. Si hay algo en una versión vieja que quieres recuperar, lo puedes hacer de manera precisa. En tu máquina local usas Git. Funciona en la terminal o línea de comandos y tiene comandos como merge, pull, add, commit, rebase y muchos más. Si quieres colaborar con otros, usar una interfaz web o publicar tus proyectos en la web, usas GitHub. Es un sistema como Facebook o Twitter que guarda tu proyecto, sus cambios y cada una de sus versiones. GitHub es tan popular que es la red social del código, una hoja de vida que demuestra lo que sabes.
El nuevo curso de Git y GitHub ya está disponible y puedes entrar ya mismo. En este curso vas a instalar Git en tu propia máquina, crear un repositorio local, cambiarlo, dañarlo, crear ramas, fusionar. Eso es un resumen, obviamente, de lo que es, en pocas palabras, el GitHub, ya hemos visto, ¿no? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy, en pocas palabras, es el control de versiones, como vamos a hacer un pequeño resumen para que nos pueda quedar grabado más. Dentro del control de versiones, es en realidad una de las herramientas que utiliza Git para poder controlar en el acto y poder hacer modificaciones dentro de un mismo proyecto. Hemos visto cuáles son las herramientas de colaboración. Estas herramientas ya no habla solamente de plataformas, sino en general, ¿no? Herramientas de comunicación como el Slack, como el WhatsApp, de acuerdo también a qué tipo de necesidades tiene según tu proyecto, vamos a ir viendo qué usamos, ¿no? Si queremos guardar información, hemos dicho que podemos usar el OneDrive, el Dropbox, ¿no? Entonces, si nosotros queremos almacenar en este caso o hacer cambios dentro de documentos, de textos, podemos utilizar los Google Docs. Entonces, son diferentes herramientas que existen el día de hoy, ¿no? O sea, hoy en día, en la actualidad, que ha ido desarrollándose. Pero también vimos una cuestión muy importante que aún está por desarrollarse, como que es la realidad virtual, ¿no? Hemos dicho que en un futuro no muy lejano, creo, pues que vamos a poder compartir información y pueda intercambiarse en este caso específico a través de una realidad donde podamos verlo en 3D, ¿no? Lo vemos en películas y en realidad pues no es ajeno a que un momento sí se puede dar con mayor facilidad, ¿no? O sea, que pueda obtener mayor accesibilidad a todos. Entonces, es una de las herramientas que también nos va a permitir colaborar en un futuro. ¿No? Después de esto hemos visto, ¿qué más? Hemos visto las plataformas, ¿no? Colaborativas. Y ya dentro de estas plataformas hemos dicho que es específicamente para la creación de estos software, ¿no? Y que hemos dicho que son los software hemos dicho que son herramientas que nos permiten a nosotros poder hacer cambios, modificaciones y que todas estas herramientas que nos permite, obviamente, los hardware no tendrían su razón de ser si no existieran estos software que son los que les dan vida, ¿no? Que son los que le indican qué hacer. Entonces, dentro de estas plataformas hemos visto que es la principal de estas, la más usada es el GitHub, porque hemos dicho que es de un sistema o de un código abierto, ¿no? Donde yo lo puedo subir a la nube, todas las personas pueden modificar, pero ojo que sí se mantiene inicialmente quién hizo esta base, ¿no? Por eso dice es de un código abierto para como una hoja de vida, incluso nos decía en este video donde las personas podemos ingresar, modificar y poder mejorar muchas cosas, ¿no? Y vimos también lo que era en este caso el Git, que es pues como una base de todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos desarrollado el día de hoy. Esperamos pues de que si hay alguna duda o alguna pregunta, ya está también subida la tarea del módulo, o mejor dicho, de la primera clase. Y ahora también se ya debe compartir más adelante lo que es la tarea de esta semana, de día de hoy, ¿no? El día de mañana, más tarde, se ya se debe estar subiendo completo todo. También ya están las diapositivas anteriores y ahora se debe de subir también las diapositivas de esta clase. ¿Sí? Si no hay alguna consulta, alguna pregunta, entonces estaríamos quedándonos de aquí hasta la siguiente clase. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.